Las candidatas de Miss Mundo 2025 se han enfrentado a la competencia de Head to Head, donde usan sus cualidades como oradoras para contar sus proyectos sociales y hablar un poco de sus vidas. Hemos tenido momentos llenos de inspiración, valentía y vulnerabilidad que se convierten en el poder de una voz con propósito. Te presento mis 15 favoritas con algunas menciones honoríficas. Recuerda comentar cuáles son tus preferidos. Soy Pipe y comencemos. Paraguay nos lleva por su increíble viaje, el cual lleva años de trabajo social. Ella es una maestra apasionada con una misión por la cual creó una fundación en el año 2020. Este se enfoca en mejorar la educación de la comunidad indígena. Hoy en día entrega más de 300 becas, construye escuelas y lo más importante, ofreciendo esperanza a los niños. For this reason, I founded my own project, and today we got more than 300 scholarships every year. We build in school and road, but the most importantly, we bring in hope for these children. And today, I am here not only represent to Paraguay, I represent to all teachers around the world. Ella es una líder y acá notamos la capacidad para transmitir fuerza en sus mensajes. Y este momento para ella era esperado, nos muestra con ejemplos propios en su vida lo que causó el no tener una salud de calidad o educación. Esto la incentivó a crear su proyecto, el cual es renacer las comunidades en su país y ser impulsadas con mujeres poderosas. From my life experiences that I introduce to each and every one of you in this room today, my life's mission, the Omoluabi Renaissance Initiative. It is housed by my first love, the Love for Humanity project. The Omoluabi Renaissance Initiative has a clear focus on reviving the future through women and children, leading to a rebirth of strong communities through education and health. Con Chile notamos cuando una fundación o causa social es real. Ella habla con tanta emotividad, pasión y amor de su trabajo en ayuda a los asilos y como este se entrelaza con su vida privada y el cariño y respeto por sus abuelos. Ella cierra su discurso con una frase de reflexión: el momento que dedicamos a los demás es Dios reflejado en nosotros. AES is not only a foundation, it's a movement. We want the world to understand that growing up should never mean being forgotten. And if God had a face, what would it look like? Can you imagine it? For me, the face of God is us. Each and every one of us in service to others. Every act of help, every gesture of love, every moment we dedicate to others is God reflected in us. Ella nos lleva a la vulnerabilidad del ser humano y como muchas veces de momentos difíciles es de donde nace el propósito. Con un impecable lenguaje comunicativo y manejo del idioma, ella nos cuenta un poco de su trabajo de servir a otros desde la edad de 14 años. Su proyecto de belleza con propósito inició y su segunda fundación se centra en la prevención, detección temprana y diagnóstico del cáncer de mama. But what really fills me, it's serve to others. When I was just 14 years old, I started my very first social project. It was Manos Surcadas, a foundation that focused on helping elders abandoned in nursing homes. But it was just in 2021 where I founded my second nonprofit organization, which is actually my Video with a Purpose project. It's focused on the prevention, early detection, and diagnostic of breast cancer. In the Dominican Republic, breast cancer is the most common cancer. La seguridad y fluidez fueron parte de la presentación de Venezuela, quien con frescura y un buen dominio del idioma el inglés nos cuenta sobre su fiel creencia sobre la educación integral llena de empatía, dignidad y respeto. Ella se ha asociado con organizaciones que trabajan bajo esta visión y aportan inteligencia emocional. And since I was a young girl, I understood the importance of essential values to be integrated in our daily life. Today,
UNESCO study reports that over 40% of children worldwide suffer from the consequences of growing up in violent environments. And this can lead to them to develop problems such as anxiety, depression, and fear. This can limit them at the same time to not taking advantage of life opportunities or quality education. Ella demuestra lo cautivador e importante de hablar con fuerza, convicción y naturalidad desde el primer momento. En su discurso trae valores como la compasión, el respeto y la solidaridad. Creó una fundación en el año 2018, la cual se centra en la salud mental, empoderamiento de los jóvenes a través de las artes y la tecnología. I consider myself to be a student of life and have an affinity for learning. And with this love for learning, I have acquired a bachelor's degree in economics, a certificate in big data technology, a real estate license. I'm on my second year of theology school, and I aspire to be going back to law school next year. My reality is not the reality of people around me. I come from a household in which my father never had the opportunity to go to school. Jamaica, una candidata que tuvo mi atención de principio a fin. Cada palabra dicha está llena de fuerza y un mensaje claro. Ella es una pionera contra la violencia de género. A través de su iniciativa Arregla tu Corona, ella está trabajando para restaurar la dignidad, amplificar las voces y transformar futuros. Ella, una belleza que ha convertido tristeza en propósito y poder, y escasez en fuerza. So I'm often asked, how do you do it? How do you smile? How do you walk confidently? How do you still see goodness despite all you have been through? And I would tell them, it's the strength of my mother and the faith of my grandmother. I believe that we are our own healing, and I'm a living testament that your beginning does not define your becoming. Filipinas, de manera genuina y sincera, nos cuenta cómo inició su proyecto social, la escasez con la que vivió y asimismo el poder que fue transmitido por su familia para crear su proyecto, el cual apoya escuelas, animales abandonados y todo aquel en estado de vulnerabilidad. En ella vemos el poder de la autenticidad y el propósito. I was deeply mesmerized by your visionary infrastructures, and that reminded me of the civil engineer that I aspire to be. Not just to build structures, but of strong lives and communities. That is the power of safe space. That is the promise of kindness, and that is the world we help to build this. Just like Lord Krishna, a major Hindu deity, to build a world full of love, compassion, and protection for all. Thank you. Como sabíamos, España es una gran oradora y en esta ocasión nos ha contado el cómo nace su fundación Lenguaje de Señas al Mundo, en su apoyo a la comunidad sorda, exaltando su labor, retos que ha tenido y cerrando con broche de oro, enseñándonos un poco de lo que es este lenguaje. Sign Language to the World. It's a platform that believes in the truly essence of beauty with a purpose. And one of our main beliefs is showing how important it is teaching and learning sign language as the first solution to create communication between deaf people and society. This is translated into giving talks in school to raise awareness directly to the future generations. Did you know the life expectancy of a deaf person is 5? Sudáfrica se muestra de manera genuina, con serenidad y elocuencia, llevándonos a su proyecto, el cual es colaborar con orfanatos, y asimismo este se conecta con su vida personal. Ella nos cuenta de su primer libro y lo importante que ha sido para ella conectar con cientos de niños a los que ayuda. Acá notamos un trabajo real en el que ella ha invertido gran pasión. So, this was the birth of my foundation, called Never Too Young to Advocate. Here we build classrooms, we repair facilities, and we fundraise for scholarships to ensure that the children have a safe space to learn and to grow. So I've partnered with various organizations. Just to name one is the My Desk Global Initiative. And this initiative focuses on distributing recyclable, portable learning desks for children in underserved communities.
and to see the Ella inicia con un mensaje poderoso, el cual es: absténgase de todo mal y cultiva el bien. Un discurso con gracia, fuerza y sensibilidad. Su propósito es devolver el apoyo que se le ha brindado, creando Saheli, una fundación que lucha contra la pobreza. Para ella, los lugares que menos esperan brillar son los que tienen la luz más brillante. Most importantly, I believe the places that are least expected to shine are the ones that hold the brightest light. I'm a proud recipient of free education of Sri Lanka. That means my people have nurtured me, nourished me from my primary education to college education. So I believe in giving back through community service. That's why I founded Saheli, my non-profit organization, to combat period poverty in Sri Lanka. But unfortunately, period poverty is not. Hoy Australia habla con profundidad de un tema que apoya y cada palabra tiene un fuerte significado detrás. Ella es una gran oradora que ha sacado a la luz las adversidades que enfrentan las mujeres en su país y con lo que tienen que luchar en su propio hogar. Para ella, este es el momento del cambio y hace una invitación grata a todas las mujeres de denunciar la violencia. Since 2015, I've been working to not only raise awareness for DV, but to prevent it. Alongside the foundation named in her honour, the Tara Brown Foundation, we work to fundraise to support women during their escape, that immediate moment of escape. We educate the community and we push for systemic change. I'm now a proud committee member of the Tara Brown Foundation, and my goal is to eventually one day raise enough money to build our very own sanctuaries to support these women both during and after their escape. Menciones honoríficas a otras candidatas que también hicieron un gran trabajo en esta competencia. En una emotiva y poderosa sesión, Somalia ha alzado su voz para narrar uno de sus momentos más vulnerables, pero asimismo se ha llenado con el poder de una mujer valiente que en el ahora busca trabajar por todo aquel que lo necesita. Asimismo, como notamos su nostalgia, vemos que está clara con el poder de prevenir, apoyar y sanar. I'm the founder of the Female Initiative Foundation, a project to bond from one of the most darkest moments of my life. I stand here today not just as a voice for the voiceless. I speak for the millions of girls whose voices were silenced before they ever had the chance to live freely. Their bodies couldn't survive what mine barely did. And so, no matter what the consequences is, I'll continue to keep fighting until I see change and until I see the world talk about it. Thank you so much. Brasil, planteando una idea de afirmación de manera indirecta e hipotética, inicia su discurso impecablemente y lo conecta de manera personal con su vida, sus padres, exaltando su labor de maestros, y allí mismo presenta su labor social, siendo una abanderada de la educación, lo cual ve como una pasión, una misión y no solo un trabajo. Because that's normal, we are humans, and that's nothing more beautiful than that. We really need to embrace who we are, and I want every one of us leave here today inspired to write new stories of love, compassion, unity, because big revolutions don't start with weapons, but we start with knowledge, with education, and all of this starts with something as simple as a pen and a book. So thank you. Opal habla desde el corazón, usa su voz de excelente forma para dar a conocer
su trabajo creando conciencia, buscando financiamiento y colaborando con sectores privados en la lucha contra el cáncer de mama, el cual lleva más de 6 años. Su fundación se llama Opal para ella. Aparte nos cuenta su historia personal, la cual es muy fuerte al vivirlo en carne propia. Ella quiere ser foco de atención para todo aquel que lo necesita. We aim to create not only awareness, but a future where fears and barriers cannot stand between us and our dreams. We've collaborated with the Public Minister of Public Health, the National Cancer Institute, hospitals, private sectors, public sectors, and non-profit organizations. So far, we have raised more than 1 million Thai baht to support breast cancer system and offering free breast screenings for women across Thailand. Moreover, we created a podcast called Braveheart, featuring real-life stories, interviews with doctors, patients, and survivors. Espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda comentar cuáles fueron tus favoritas. Recuerda suscribirte, darle manito arriba. Soy Pipe y nos vemos en el siguiente video.